el pilo y tienen que tomar biopsias. ¿Y quién lee las biopsias? ¿Quién hace eso? El patólogo. El dermatólogo, para poder diferenciar entre un melanoma maligno, que es una neoplasia maligna, y un nevus intradérmico pigmentado, tiene que hacer su biopsia y el patólogo tiene que leerla. El ginecólogo, igual también, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que no por ser anatomopatólogo digo que la anatomía patológica es lo máximo, sino que siempre ustedes, como están empezando a llevar el curso de patología general, tienen que tener pues bien claro esto, ¿no? Entonces, el curso de anatomía de patología general no es un curso común y corriente. Entonces, el curso de patología general les va a ayudar a ustedes en el siguiente año a tener ya prácticamente conocimientos consolidados para poder hacer lo que es la correlación clínico-patológico en sí. Si ustedes no ponen bastante empeño en los conocimientos que se les va a impartir o que se les está impartiendo en el curso de patología general, definitivamente, de repente podrán pasar el curso, pero cuando entren al internado o al externado, ahí es donde van a decir, razón tenía algún profesor de patología en decirme que todos estos conocimientos de patología general y especial tienen que estar bien sustentados y bien consolidados en cada uno de ustedes. Y para poder, ya de repente el doctor Ángel, los demás doctores que han dictado las anteriores teorías, ya les habrán dicho, ¿no? Para poder entender lo que es patología general, ustedes tienen que tener la base fundamental de 3 cursos que supongo que ya se han sacado 15, 18, son unos trómenes. Uno, la histología, porque si no saben histología, ya están fritos en patología general. Si no saben reconocer los tejidos de las células normales, menos van a reconocer las células anormales o neoplásicas en sí. El segundo curso es la anatomía, ¿no? La anatomía. Yo pienso que todo el mundo ha sacado pues, una buena nota en anatomía. ¿Y por qué la anatomía? Porque la anatomía les va a servir a ustedes para poder diferenciar la macroscopía básicamente. ¿Y por qué? Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes ya sabe cuánto mide un hígado, cuánto pesa un hígado, cuál es el color, la consistencia y la superficie de un hígado. Porque cuando nosotros hablamos de esteatosis hepática, lógicamente ya estamos entrando al tema de patología general, vamos a tener que saber la parte normal para poder comparar, ¿no? Igual también en un testículo, ¿no? Por ejemplo, dicen atrofia testicular, y esa práctica, bueno, es una de las primeras láminas de la práctica que ya la han realizado o están por realizar, pero para yo decir que hay un testículo es atrófico, tengo que saber digamos, las medidas de un testículo normal, y eso lo han estudiado en anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también conocimiento de fisiología y fisiopatología en sí. Entonces, si ustedes no tienen una base fundamental de estos 4 cursos, entre otros, les va a ser un poco difícil. Podrán pasar el curso, pero les va a ser difícil. Entonces, a partir de ahora, aquel alumno que tiene problemas en los conceptos de histología, de anatomía, tienen hasta el día de mañana para repasar todo el curso de anatomía y fisiología e histología que lo han llevado. Entonces, esa es una recomendación, y esa es la tercera recomendación que yo siempre les hago a ustedes. Bajo esas perspectivas, ¿no? Bajo esas perspectivas, nosotros el día de hoy vamos a desarrollar un tema importantísimo. Es un tema importante que tiene que ver mucho con lo que es algunas patologías comunes y corrientes, o enfermedades básicamente comunes y corrientes, los más frecuentes que ustedes van a ver de acá al siguiente año cuando pasen a clínicas, y que muchas veces los médicos tienen, digamos, problemas en la disquisición en sí, de este tipo de enfermedades. Y este tipo de enfermedades están asociadas fundamentalmente a lo que se denominan las acumulaciones intracelulares y los pigmentos. Entonces, lógicamente, esta clase, la clase de hoy día, que vamos a tratar de desarrollar lo más didácticamente posible, porque ya apelo a algunos conceptos que ustedes ya los tienen bien claros, es en relación a este tipo de, digamos, procesos o
mecanismos que se dan en las células y por ende en los tejidos y por ende en los órganos y que se traducen como algunas enfermedades más comunes que ustedes van a ver posteriormente. Voy a tratar de poner pantalla grande para que vean, no sé, ¿sí? Delegada, ¿ves el puntero ahí? ¿Ves mi puntero o no se ve? Sí, doctor, sí se ve su puntero. Sí se ve. Allá, perfecto. Entonces, pucha, que estaba pensando que iba a haber problemas en el puntero. ¿Qué es lo que se denomina acumulación de sustancias o acumulación intracelulares, ¿no? La acumulación de sustancias o acumulación intracelulares o en el interior de la célula básicamente se clasifican en grupos o categorías, ¿no? Básicamente de acuerdo a la etiología que se produce este tipo de acumulaciones intracelulares. Entonces, vale decir de que estas acumulaciones de sustancias intracelulares están en relación directa a los productos o a las sustancias que las células comúnmente tienen en su interior o que producen el metabolismo. Y estas sustancias principales que se dan en estas células son las proteínas, los carbohidratos o los lípidos en el interior de la célula. Entonces, este tipo de acumulaciones intracelulares lo podemos un poco agrupar de acuerdo a la categoría etiológica que producen este tipo de sustancias. Y un constituyente normal, básicamente de la célula que acumula en exceso, puede darse en lo que se refiere al tejido graso en sí. Entonces, estas categorías etiológicas que producen este tipo de acumulaciones intracelulares pueden dividirse en tres mecanismos. El primer mecanismo que está asociado fundamentalmente al metabolismo de la célula normal, pero este metabolismo de la célula normal, ¿no?, lo que hace es producir normalmente este tipo de sustancias, que pueden ser los lípidos, las proteínas, el carbohidrato, pero el problema de la célula es de que esta célula no tiene su capacidad de degradación de este tipo de sustancias, no es la adecuada. Y por lo tanto, se produce un acúmulo de este tipo de sustancias. Por ejemplo, ¿no?, lo que se considera el acúmulo de sustancias de lípidos que está en relación a lo que se denomina hígado graso, ¿no? Sí. Igual también la acumulación de proteínas, ¿no?, o de carbohidratos, también se pueden dar en este tipo de células, específicamente, de repente en algunos casos en las células, en los túbulos contorneados proximales de los riñones, por ejemplo, al acumularse proteínas ahí. El segundo gran mecanismo que se utiliza que se dan en este tipo de acumulaciones intracelulares es cuando hay una acumulación de sustancias anormales. Entonces, en el primero el metabolismo de células era normal, pero el mecanismo de degradación es deficiente. El segundo es que a la acumulación de sustancias se producen acumulación de sustancias anormales, lo que se denomina pues la metabolopatías en sí, o lo que se denomina también el tesaurinismo en sí, ¿no?, que es básicamente, está asociado básicamente a todo lo que es las metabolopatías en sí. Y un tercer, digamos, mecanismo que se da en este tipo de acumulaciones intracelulares es la acumulación de pigmentos. Y estos pigmentos, como ustedes deben saber, pueden ser pigmentos exógenos o pigmentos endógenos en sí. Entonces, bajo estos tres mecanismos, ¿no?, de acumulación intracelular, se van a dar básicamente todo el bagaje de enfermedades que están asociadas básicamente a la acumulación de estos elementos denominados proteínas, hidratos de carbono o lípidos en sí. Esto es lo que más o menos señalábamos, ¿no? Dentro de los tipos de acumulaciones intracelulares, lo que señalábamos era las acumulaciones degeneracionales en sí, ¿no?, que están asociadas básicamente a componentes normales de las células, pero debido al problema de eliminación o al aumento de su producción, o mejor dicho, la alteración del metabolismo normal, se produce la acumulación de estas sustancias dentro de la célula en sí.
En lo que se refiere ya a las metabulopatías, que se denominan o denominados tesauronismos, son enfermedades que se dan por acúmulo de sustancias anormales en las células, ¿no? Estas muchas veces se dan fundamentalmente por la falta o la alteración de una enzima en sí dentro de las células, ¿sí? Y casi siempre estas afectaciones se dan por defectos enzimáticos en sí, ¿no? La gran mayoría, o el mayor porcentaje de estas, digamos, defectos enzimáticos están asociados a problemas de tipo congénito. ¿Sí? Y el tercer grupo, que son las pigmentaciones, que no son más que acúmulo de sustancias no digeribles por las células del organismo, que difiere básicamente del color, el origen y el significado patológico que se pueden dar en este tipo de sustancias en sí. Miren acá, bueno, esto es fundamentalmente lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Hay una célula normal, ya ustedes reconocen, ¿no? Que produce sustancias, que su metabolismo es normal, de celular es normal, ¿no? Perdón, su metabolismo es anormal. Al momento de, perdón, al momento de, pero, bueno, al momento de que el metabolismo de esta célula es un metabolismo anormal, ¿no? Llamemos anormal digamos, en la velocidad digamos, de metabolizar la sustancia, en este caso la grasa, lo que se va a originar, ¿no? Es el acúmulo de esta sustancia grasa. Y este acúmulo de sustancia grasa dentro del citoplasma va a originar lo que se denomina el hígado graso en sí, ¿no? O la esteatosis hepática en sí, donde la esteatosis hepática ya posteriormente vamos digamos, a precisar, no es más que la acumulación de lípidos en las células, básicamente, de las células hepáticas en sí, ¿no? El segundo mecanismo es básicamente es un plegamiento del transporte, ¿no? Es un plegamiento, mejor acá, ¿no? Se produce básicamente por el plegamiento y transporte de las proteínas, pero ¿asociado a qué? Asociado a una alteración de una mutación de la proteína de la célula en sí, ¿no? Entonces, esta mutación de la proteína intracelular lo que produce es un plegamiento en el transporte de la proteína y por lo tanto se produce pues acúmulo de células un poco digamos, de sustancias anormales en sí en la célula. Un tercer mecanismo o vía de acumulación intracelular es lo que señalábamos básicamente, es por ausencia de una enzima, ¿no? Hay, digamos, la relación del sustrato complejo con productos solubles, hay una falta o una alteración o ausencia de la enzima y lo que se produce es que hay una reacción del sustrato complejo, una acumulación del sustrato complejo y la alteración de la acumulación digamos, de esta sustancia dentro de la célula. Y en la cuarta vía de acumulación intracelular es lo que denominamos hace un momento, es el déficit de la ingestión de productos no digeribles por la célula, ¿no? Estos productos que son extracelulares, ¿no? No pueden ser digeribles por la célula y por lo tanto se produce una acumulación de este material exógeno intracelular en sí. Entonces, esas son las 4 vías por las cuales se produce la acumulación intracelular de las células propiamente dichas en sí. ¿Cuál es la patogenia? Esto, bueno, vamos a seguir insistiendo para que más o menos ustedes tengan claro la patogenia, ¿no? Lo que señalamos, hay una sustancia endógena normal que se produce a una velocidad normal aumentada, pero con una tasa de metabolismo inadecuado para eliminarla, lo denominado esteatosis hepática. Digamos, la otra patogenia de esto que hemos señalado de la acumulación intracelulares es cuando hay una producción de una sustancia normal o anormal, pero se acumula porque no se puede metabolizar básicamente y se deposita a nivel intracelular en forma filamentosa, en forma
amorfa, y esto se traduce en las denominadas enfermedades por almacenamiento, ¿no? Las denominadas enfermedades por almacenamiento de sustancias son más o menos son las denominadas enfermedades por almacenamiento lisosomal en sí, ¿no? Hay una serie de enfermedades ya que ya posteriormente en el desarrollo del curso vamos a ver, pero fundamentalmente las lisosomales están en relación a este tipo de patogenia en sí. Y también lo que señalamos, las sustancias exógenas anormal, ¿no? Que se depositan y se acumulan, pero debido a que las células no reconocen a digamos, a esta sustancia exógena, la maquinaria enzimática que tienen, que cuentan las células del organismo, no pueden degradar este tipo de sustancias. Por lo tanto, al no poder degradar este tipo de sustancias por defectos de la maquinaria enzimática, lo que se produce son acumulaciones dentro de las células, ¿no? Hay una serie de ejemplos, por ejemplo, la silicosis, inclusiones virales, ¿no? La antracosis, etcétera, etcétera, que vamos a ver posteriormente. Esto, bueno, también lo que señalamos, ¿no? La clasificación según la sustancia que se acumula, pueden ser por lípidos, proteínas, glucógeno y la acumulación de pigmentos. En relación fundamentalmente a lo que es la acumulación de lípidos. Lo denominado cambio graso, esteatosis hepática o metamorfosis grasa, algunos lo denominan, no es más que la acumulación anormal de los triglicéridos, pero dentro de las células parenquimatosas del hígado en sí. Esto generalmente se observa con mayor frecuencia, si bien es cierto, en el hígado, porque es el principal órgano que metaboliza la grasa, pero también no solamente se puede ver en el hígado, sino también hay acúmulos de grasa en el corazón, en el tejido muscular y en el riñón también. Entonces, ojo, tener en consideración que la esteatosis no solamente es en hígado, sino el acúmulo de grasa puede darse en el miocardio, en el tejido muscular y en los riñones en sí. Hay diversas causas que producen este tipo de cambio graso o esta acumulación digamos, de tejido graso. Por ejemplo, el síndrome de Kawashiorkor, que es la malnutrición proteica, produce este acúmulo de grasas. El acúmulo digamos, también el problema de diabetes mellitus, también se ha podido observar que estos pacientes tienden un poco a realizar cambios grasos o esteatosis, no solamente en el hígado, sino en el tejido muscular, por eso que los pacientes con diabetes mellitus tienen problemas diversos, ¿no? En diversos órganos, diversos tejidos. Pacientes con obesidad mórbida, igualmente también. Y la hipoxia también es digamos, una causa que produce básicamente este tipo de acumulación grasa. Pero lo que más se ha observado, no solamente acá en Perú, sino a nivel mundial, que la causa más común, más frecuente en los adultos que producen este cambio graso, esta esteatosis, es el alcoholismo en sí. Entonces, hay diversas causas, pero la más frecuente, la más común es el alcoholismo. Ahora último, también se ha podido observar que algunos fármacos producen también cambios grasos en el hígado, y no solamente en el hígado, sino en otro tipo de órganos o tejidos en sí. Ahora, ¿qué es lo que significa este tipo de cambio graso? Básicamente, lo que significa este tipo del cambio graso va a depender mucho de la cantidad de la acumulación grasa que tiene, que tiene el tejido y la gravedad, ¿no? O sea, básicamente la gravedad de la esteatosis va a estar en relación a la cantidad de tejido graso acumulado en sí. Ojo, cuando hablamos de esteatosis hepática, en este caso, vamos a ver de esteatosis hepática, no solamente porque hemos dicho ya que en el corazón, el tejido muscular, etcétera, etcétera, se puede dar, pero cuando hablamos de esteatosis hepática, va a depender mucho del tipo de acumulaciones intracelulares que tiene. Por eso es que la esteatosis hepática, desde un punto de vista etiopatogénico, desde un punto de vista pues, histopatológico, la podemos clasificar en esteatosis hepática a gota grande y a gota pequeña. ¿Qué significa eso? Que las células, la vacuolización, ¿no? De las células hepáticas pueden ser grandes o pequeñas. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué le sirve al clínico? ¿Para qué le sirve al gastroenterólogo, etcétera, etcétera? Porque
se sustenta que cuando la esteatosis es a cota grande, ¿no?, la esteatosis es más severa, y esta esteatosis puede virar a otro tipo de patología en sí, un poco más, digamos, más grave en sí. O sea, si bien es cierto que la esteatosis es una patología reversible, pero también la esteatosis puede conllevar, digamos, a otro tipo de, digamos, de patología ya más grave en la persona, ¿no? La esteatosis muchas veces se ha podido observar que la cirrosis va acompañada con esteatosis. Y un paciente con cirrosis también en algún momento podría desencadenar un hepatocarcinoma. Entonces, miren cuán importante es saber gradar, o la gradación asociada a la causa o a la etiología que produce la esteatosis hepática, o la esteatosis en general. Entonces, es importante ese dato para que nosotros podamos abordar, o ustedes puedan abordar a estos pacientes, ¿no?, con una esteatosis o hígado graso. Muchas veces ustedes, a un familiar viene y le enseña una biopsia o le enseña una ecografía hepática y dice, ¿qué significa esto?, ¿no? Pues, hígado graso. Ah, sí, no se preocupe, que por aquí o por allá, perfecto. Ah, ya, el paciente sigue de repente tomando, comiendo, etcétera, etcétera, haciendo desarreglos metabólicos, y a un tiempo mediano pueden ir ya con su problema de cirrosis o su problema de hepatocarcinoma. Ojo, tengan en consideración que cuando el hígado, para que el hígado dé sintomatología o signología clínica, el hígado tiene que estar afectado más de las 2/3 partes. Hay pacientes que tienen el hígado afectado el 50% y no dan sintomatología. Por lo tanto, cuando ya el hígado está afectado a las 2/3 partes, da sintomatología, y cuando ya le sacan su biopsia, cuando le hacen su tomografía, realmente ya es un poco tarde para, digamos, revertir, digamos, este tipo de patologías. Por eso es que hay que tener bastante cuidado y bien claro esto, lo que estamos señalando. Bueno, esto es básicamente para ver el mecanismo, la fisiopatología de cómo el hepatocito, cómo se da, cómo se produce la acumulación de las células de la grasa o de la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Acá podemos observar básicamente, ¿no?, que este tipo de pacientes, los pacientes con diabéticos que están asociados a caquexia por diabetes, o la hipoxia, o la presencia de algunas toxinas, o la desnutrición propiamente dicho, o el guachorco que le dicen, ¿no?, va a producir básicamente, en primer lugar, ¿no?, en pacientes diabéticos, lo que se va a dar básicamente es un aumento en la disponibilidad de ácidos grasos libres en sí. Y este aumento en la disponibilidad o predisposición de ácidos grasos libres, lo que va a originar es de que exista o se dé un aumento en la esterificación de estos ácidos grasos, ¿no? Y esta esterificación de estos ácidos grasos libres va a originar, o va a dar origen, mejor dicho, a los denominados triglicéridos. Pero estos triglicéridos, al momento de haber un aumento en el proceso de esterificación, lo que se va a originar es que hay una acumulación de triglicéridos, pero en la zona, en el espacio, en el citoplasma propiamente dicho. Entonces, a mayor aumento de esterificación de ácidos grasos libres en el hepatocito, mayor acúmulo de triglicéridos, y por lo tanto las células hepáticas van a, digamos, desarrollar lo que se denomina el balonamiento, ¿no? Balonamiento de células de hepatocitos, ¿no? O la degeneración balonante, como se dice. Y esta degeneración balonante se va a caracterizar frecuentemente desde un punto de vista histopatológico, en que primero va a haber un incremento del espacio citoplasmático. En segundo lugar, el núcleo, que prácticamente es un núcleo central en el hepatocito, el núcleo va a virar y va a ser un núcleo en media luna. Va a tender un poco a ser excéntrico, ¿no?, y aplastado, como en media luna en sí. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es de que los espacios interacinales de los hepatocitos se pierden. ¿Sí? Entonces, esos tres criterios microscópicos me van a permitir a mí en decir si estoy frente a un hepatocito con degeneración balonante, y el sinónimo de hepatocito con degeneración balonante es lo que se denomina esteatosis hepática o degeneración grasa. Entonces, tener en consideración eso. En el caso, por ejemplo, de la desnutrición,
en pacientes con desnutrición o pacientes que de una u otra manera pues tienen un déficit en el metabolismo de las toxinas, lo que también se va a dar básicamente es, va a haber una disminución de la oxidación de los ácidos grasos libres y una menor disponibilidad de la apoproteína en sí. Y esto, en pacientes con desnutrición, va a originar que los hepatocitos tengan cierta dificultad para eliminar los triglicéridos a través de las lipoproteínas. Y esta dificultad en la eliminación del tejido graso, lo que va a originar es que va a existir un acúmulo de triglicéridos en sí y por lo tanto lo que denominan hepatocitos con degeneración valorante. Entonces, estos procesos o estos mecanismos por los cuales se da la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos va a tener como factor etiológico una serie de situaciones que estamos señalando en este gráfico en sí. Bueno, esto es macroscópicamente un hígado graso. Ustedes fíjense bien, ya acá entra la anatomía. La macroscopía es fundamental en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a comparar una patología anormal, un hígado anormal con un hígado normal. Primero, vamos a ver el color, ¿no? El hígado normalmente es un color, bueno, eso ya ustedes lo saben, voy a responder por ustedes, es un color rojo vinoso. En cambio, este hígado de rojo vinoso no tiene nada. El tamaño es un tamaño aumentado, los bordes, fíjense los bordes, ¿no? Cuando yo hablo de bordes, son estos bordes, ¿no? Bordes medio rugosos, bordes irregulares, ¿no? Medio micronodulares, pequeños, ¿no? Miren, ¿no? De color medio blanquecino, medio graso en sí, ¿no? Entonces, macroscópicamente podemos decir nosotros que esto no es un hígado normal. Podemos decir que es un hígado graso, sí, una esteatosis hepática, muy probablemente, pero la microscopía es lo que nos va a nosotros dar el resultado, el diagnóstico. Tomamos una muestra de eso y vemos acá, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ahorita bueno, todos están escuchando, bueno, presencialmente podría preguntarle, pero bueno, vamos a continuar nomás, pues. Ustedes ya reconocen esto, es un espacio porta, bueno, ¿por qué? Bueno, ya ustedes saben, y este es el parénquima hepático en sí. Y esto es lo que se denomina esteatosis hepática. Cuando yo hablaba de hepatocitos con degeneración balonante, miren, estos son hepatocitos con degeneración balonante. ¿Qué es lo que pueden observar? Prácticamente en algunos son acúmulos de grasa en sí. Ojo, ya les han dicho de repente los demás docentes que con hematoxilina y eosina, todo lo que se vea blanco o es grasa o es aire. Nada más. Ese es un dato que les doy a ustedes para cuando den su examen de práctica y vean las láminas, tengan en mente bien claro. Con hematoxilina eosina, o sea, con HE, con la coloración de hematoxilina eosina, todo lo que es blanco es grasa o aire. Este es hígado, ni modo va a ser aire, ¿no? Entonces es grasa en sí. Fíjense la estructura de las células hepáticas en sí, ¿no? Son pequeñas, ¿verdad? Y miren estos de acá. Tienen, digamos, algunas que ya no tienen núcleo, otras sí tienen núcleo. Este es núcleo, miren, este es un núcleo, ¿no? Todo este es un núcleo, y el núcleo es el núcleo, pues, central, ¿no? Que ustedes suelen acostumbrar ver en un hepatocito. Miren, por ejemplo, acá, bueno, acá hay uno que un poquito que ha sobrevivido. Este es el núcleo, este es el citoplasma, pero así como estos, ¿no? Estos eran anteriormente. Acá otros, miren, acá un poquito más, ¿no? Son los acinos hepáticos, ¿no? Pequeños, su núcleo, igual acá, núcleo, acá ya comienzan a degenerarse, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se denomina esteatosis hepática o acúmulo de células, digamos, acumulaciones intracelulares, pero desde el punto de vista graso, es decir, de tejido graso. Bueno, esto es con una coloración especial, coloración digamos, de paz, de Mayori, que diga, en la cual básicamente lo que aquí, digamos, tipifica o identifica es el tejido graso, o sea, la grasa propiamente dicho. Acá nosotros podemos valorar, miren, acá hay un esbozo básicamente, ¿no? De espacios interacinares en sí, ¿no? Esbozo, ¿no? Entonces, pero todo lo que está en rojo es grasa en sí, todo lo que es color ladrillo básicamente es grasa en sí. Nosotros acá podemos valorar qué porcentaje de daño hepático está en esta biopsia en sí, ¿no? En función al porcentaje del daño hepático, nosotros podemos valorar la gradación o el grado de, digamos, el grado de
la gradación del hígado, es decir, cuán, digamos, tomado está el hígado. Es decir, acá podemos decir prácticamente más del 70% de células hepáticas están tomadas. Y por lo tanto, el tema, este problema no es un problema leve, ¿no? Sino es un problema moderado hasta severo inclusive, ¿no? Acá miren, macroscópicamente, un hígado, perdón, un riñón, un corte sagital del riñón, en la cual, y es con un riñón, digamos, con acumulación grasa en sí. Entonces ya ustedes pueden observar que la zona cortical en relación a la zona medular, ¿no? Siempre la zona cortical, ¿no? El color, fíjense, es totalmente diferente por el acúmulo de grasa, propiamente dicho. El tema digamos, cuando seguimos hablando de acumulaciones intracelulares de tipo tejido graso, el colesterol es también otro tipo, como hemos visto, como señalado, es otro tipo de tejido graso que se acumula básicamente y que tiene cierta predilección en las placas de los perdón, en las paredes de los vasos, produciendo lo que es la aterosclerosis, ¿no? En sí. Entonces, cuando nosotros observamos este acúmulo de grasa en las paredes, los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias, ¿no? Lo que denominamos aterosclerosis, lo que vamos a poder observar fundamentalmente es la presencia de vacuolas lipídicas en las células musculares lisas y los macrófagos de la capa íntima de los vasos arteriales. Ustedes saben, y ahí entra de nuevo la bendita histología y anatomía, ¿no? Que básicamente el vaso o la arteria más común, más frecuente, ¿no? En la cual se acumula el tejido graso, o sea, a manera de colesterol, es la aorta en sí. En las necropsias que nosotros, bueno, casi siempre, antes nosotros observábamos cuando hacíamos necropsias, observábamos que pacientes a partir de los 60 años de edad, cuando se hacía necropsia, disecábamos la arteria, la aorta, ¿no? Torácica básicamente, ¿no? Y observamos que las paredes de la arteria habían áreas como especie de galletas. Entonces, macroscópicamente sí se puede, digamos, las placas de ateroma, ¿no? O la aterosclerosis, podemos tipificarla en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el color, la consistencia, o sea, como ustedes han llevado anatomía, ya saben cómo es digamos, la superficie, la consistencia básicamente de la arteria aorta en sí, ¿no? Una consistencia elástica, fibroelástica, ¿no? En sí. En cambio, cuando esta arteria está llena de placas de ateroma o de colesterol, pareciera como una galleta en sí. Una galleta, o sea, que rompe una galleta de soda, digamos, esa consistencia es la consistencia de placas de ateroma. Y es fácil de identificar macroscópicamente, siempre y cuando sepan fundamentalmente lo que es la macroscopía de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a poder observar también dentro de microscópicamente? O sea, ya macroscópicamente señalamos claramente que es identificable, pero ¿qué es lo que microscópicamente vamos a observar en la capa, en las paredes de la arteria, cuando hablamos de colesterol? Uno, que la capa íntima, ustedes, bueno, histología, las arterias tienen capa íntima media adventicia. ¿Cuál es la más frecuente, la que con mayor porcentaje? En la capa media, que está básicamente formada por tejido muscular liso en sí. ¿Qué es lo que pasa con placas de ateroma cuando hay un incremento o un acúmulo de colesterol o de tejido graso o lípidos intracelulares? Es decir, lo primero que se produce es una alteración de la capa íntima y parte de la media en sí. En segundo lugar, esta alteración va a reflejarse en la presencia de cristales de colesterol, que normalmente no debe haber ahí. En tercer lugar, en la zona limítrofe entre lo patológico que hay, lo que se denomina colesterol, y el resto de la pared de la arteria, va a haber en esa zona de límite, donde está lo patológico y lo que queda lo normal, va a haber células o macrófagos. Estoy hablando desde un punto de vista microscópico, va a haber macrófagos, son los fagocitos en sí, ¿no? Los que son macrófagos que fagocitan tejido graso en sí. Entonces, estos criterios microscópicos, cuando ya vean digamos, una lámina de pared de aorta o de cualquier otro órgano que tiene placas de ateroma, se va a poder visualizar microscópicamente, ¿no? Alteración de la capa íntima y parte de la media, presencia de cristales de colesterol
Tercer lugar, presencia de lipófagos o macrófagos que fagocitan. Cuarto criterio microscópico, ustedes van a poder observar presencia de microcristales o microcalcificaciones. Y el resto de otros elementos microscópicos que a mí me van a permitir, o a ustedes le van a permitir, hacer el diagnóstico de acumulaciones intracelulares, pero asociadas a tejido graso, o sea, a grasa, y esto está asociado directamente a lo que es la arteriosclerosis, que no es más que una enfermedad de las placas de la pared de los vasos arteriales, fundamentalmente asociada al acúmulo de tejido graso. Entonces, se dan cuenta cómo es la mecánica digamos, de las enfermedades. Toda enfermedad, ¿no? Por lo menos la mayoría de enfermedades, tiene un reflejo histopatológico. Y ese reflejo histopatológico o criterios histopatológicos son los que vamos a desarrollar en el curso de patología general y especial. Los síntomas, bueno, ya saben también ustedes, por ahí alguien ha leído, que no son más que acumulaciones de colesterol, pero dentro de los macrófagos en un tejido conectivo, subepitelial, ¿no? Y básicamente esto muchas veces se da en los tendones o en el tejido graso de la pared abdominal o de algún otro zona del organismo que acumule tejido graso, ¿sí? Muchas veces estos síntomas están asociados básicamente a pacientes que sufren de larga data de hiperlipidemias en sí, que pueden ser básicamente pacientes hiperlipidémicos adquiridos o hereditarios. Ojo, tener en consideración que muchas veces gente joven, ¿no?, tiene o sufre de hiperlipidemias, pero no porque han adquirido, sino porque tienen un componente genético, un componente hereditario. Entonces, ustedes siempre, cuando tengan un paciente joven, delgado, de repente, o una paciente joven, porque esto se da mayormente en mujeres, ¿no?, y que ven pues que tienen un colesterol en sangre, dosaje de colesterol, pues, yo he visto pacientes que tienen hasta 700, 800, ¿no?, de colesterol, ¿no? Entonces, cuando vean pacientes jóvenes que el dosaje en sangre de colesterol es de 600, 700, yo he visto hasta de 1000, son pacientes que tienen una hiperlipidemia, pero tienen un componente genético hereditario. Y ojo, estos pacientes pueden en cualquier momento hacer infartos, digamos, infartos cerebrales en sí. Entonces, tener en consideración bastante eso. O sea, una paciente joven, ¡pam!, infarto encefálico, ¡pum!, ¿no? ¿Qué pasa? Era una paciente con antecedentes de hiperlipidemia en sí, ¿no? ¿Qué sentía? Que sentía cefalea intensa, bueno, cefalea que pasaba, le venía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener en consideración también esto, ¿no? Y esto tiene una traducción histopatológica, como ya estamos viendo. Esto, bueno, ya hasta un ciego se da cuenta, es una pared de arteria arterial, en la cual pues ustedes pueden observar que, miren, acúmulo de grasa, ¿no? Acúmulo de grasa. Prácticamente la capa íntima, que es la parte interna, miren, toda desfasada, toda alterada, ¿no? Inclusive pacientes ya de edad que tienen placas de ateroma, muchas veces hacen, digamos, una ruptura de pared arterial, ¿no? Digamos, hay un derrame masivo, ¿no? Entran en shock hipovolémico y fallecen, ¿no? Le hacen la necropsia, y yo he visto también algunos cadáveres que han tenido ruptura de pared arterial. Otros han tenido ruptura de pared abdominal, de la arteria abdominal. Entonces, ¿cuán importante es la detección temprana de estas afectaciones que se producen por acúmulo de lípidos intracelulares en sí? Bueno, esto ya es microscópicamente. Esto lo que podemos señalar son cristales de colesterol, algunos cristales de colesterol, y toda la alteración de la capa íntima y parte de la media en sí de la ateromatosis en sí. Acá mayor aumento. Miren, prácticamente la capa media de la arteria aorta, que es tejido muscular liso, prácticamente desaparece, y lo que les decía, ¿no?, todo lo que es blanco es grasa. Entonces, por lo tanto, si esto es pared de aorta, no va a ser aire. Entonces, todo esto es grasa. Acúmulo de tejido graso, lípidos, dentro de las células, digamos, de tejido muscular liso en sí, ¿no? Bueno, esto es también lo que denominamos los santomas, acúmulo de tejido graso, muchas veces en los tendones o muchas veces intraabdominal, en el abdomen muchas veces aparecen como una especie de nódulos, ¿no?, nodulaciones marcadas, ¿no?, que son bien delimitadas,
y que al momento de extirparlos pareciera un lipoma, pero básicamente pues se observa desde el punto de vista histopatológico que es un xantoma. La microscopía, acúmulo de grasa, ¿no? Gran cantidad de acúmulo de grasa dentro del tejido conectivo en sí. Bueno, el colesterol también muchas veces los pacientes que sufren de colesterolosis, ¿no? Ustedes saben que la colesterolosis es la acumulación de, digamos, de células histiocíticas cargadas de colesterol, pero en la vesícula biliar en sí. Entonces, muchas veces cuando un paciente debuta con una colecistitis crónica, se le opera, se observa que desde un punto de vista ecográfico pues tiene presencia de cálculos o digamos litiasis digamos vesicular, y cuando ya se le opera, se le extirpa la vesícula, se le hace el estudio histopatológico, porque siempre a todas las colecistectomías se le tiene que hacer un estudio pues histopatológico, y vamos a poder observar que en la capa pues digamos en la submucosa, ¿no? Y la parte muscular, propiamente dicho, en la capa muscular, vamos a poder observar gran cantidad de células de tejido muscular cargadas de tejido graso, o sea, de colesterol, básicamente en la lámina propia. Y esto es lo que se denomina lo que la colesterolosis. Entonces, la colesterolosis no es más que la acumulación, ¿no?, de tejido graso, metabolizado, digamos, fagocitado por los citocitos, ¿no?, y que prácticamente se acumulan en la lámina propia de la vesícula biliar. Entonces, esto fundamentalmente asociado con lo que es digamos, la acumulación intracelular de tejido graso en vesícula biliar. Acá miren, ¿no?, es básicamente un corte de tejido, ¿no?, en la cual hay gran cantidad de tejido graso en sí, ¿no? Este es acúmulo de tejido graso en sí. Fundamentalmente es lo que se denomina la necrosis grasa en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de necrosis grasa, es un grado mucho mayor, ¿no?, por acumulación intracelular de lípidos en sí. Entonces, cuando ya uno habla, cuando ya llega, digamos, la acumulación de lípidos llega a un estado de necrosis propiamente dicho, ya estamos hablando de muerte celular en sí. Eso ya lo han digamos, desarrollado en la clase anterior sobre necrosis y apoptosis, pero la necrosis propiamente dicha, la necrosis grasa propiamente dicho, ya es un estado más avanzado de lo que se denomina la esteatosis fundamentalmente en sí, ¿no? Miren acá, también, ¿no?, gran cantidad de, digamos, células histioides, ¿no?, cargadas fundamentalmente de, como especie de gotitas de grasa en sí, ¿no? Igual acá también. No sé qué ha pasado, un ratito, espérense. Ya, perfecto. Bueno, se había trabado un poco acá. Bueno, esto también es con una coloración especial. Mire, todo lo que se observa acá fundamentalmente es tejido conectivo, pero con presencia de acumulaciones grasas, de tejido graso en sí, ¿no? Acá miren lo que señalaba, ¿no? Este es un corte de mucosa vesicular, o sea, de vesícula biliar, en la cual podemos observar la mucosa, la lámina propia, y a partir de la lámina propia, todo esto, ¿no?, presencia de macrófagos que fagocitan tejido lípido o tejido graso en sí, ¿no? Entonces, esto es cuando encontramos en un corte histológico de vesícula biliar este tipo de estructura microscópica, a esto se denomina lo que es la colesterolosis en sí. Entonces, la infiltración grasa no es más que la acumulación de lípidos dentro de las células del estroma del tejido conectivo, y ya como hemos señalado, se ve casi siempre, entre otros órganos, en el corazón y también en páncreas también, vamos a poder observar. Si bien es cierto, la infiltración grasa raras veces afecta a la función cardíaca o pancreática, pero
si bien es cierto, no afecta a la función cardíaca, pero sí la estructura digamos, del músculo cardíaco en alguna oportunidad se ve invadido y por lo tanto puede estar relacionado directa o indirectamente a cualquier falla cardíaca o pancreática que se pueda dar en sí. Acá miren, tejido graso, gran cantidad, miren. Tejido muscular y gran cantidad de tejido graso. Sí. El otro gran grupo de acumulaciones es lo que se denomina acumulaciones de proteínas en sí, ¿no? Así como las células tienen cierto, digamos, cierto mecanismo afectado para lo que es la degradación de las grasas, también hay células que frente a la sobreproducción de proteínas también van a tener el problema de metabolizar. Entonces, por lo tanto, va a haber un acúmulo de sustancias anormales, puede ser, o sustancias proteicas que van a traer como consecuencia la afectación y la alteración de las células. Si bien es cierto, a diferencia de la acumulación de lípidos o tejido graso, el acúmulo de proteínas intracelulares son menos frecuentes que los anteriores en sí. Son de tipo básicamente estructural. ¿Qué significa de tipo estructural? Significa que este acúmulo de proteínas lo que va a originar es fundamentalmente no la funcionalidad de las células, sino la estructura propiamente dicha. Puede ser este acúmulo de proteínas por un exceso de la síntesis en la propia célula o se puede acumular o se acumulan sin más en sí, ¿no? Sin más exceso de la síntesis de la proteína en sí. Pueden acumularse proteínas estructurales, pero no relevantes y no estructurales, lo que se denomina la degeneración hialina en sí. Por ejemplo, se puede observar que al momento de que las células empiezan a tratar de metabolizar las proteínas y no logran su objetivo, esto va a originar que hay una fragmentación en el ADN, en el citoplasma, de algunas células citoplasmáticas y la alteración de las mismas propiamente dichas. ¿En dónde se da eso? En los denominados cuerpos de Cousiman, ¿no? Que son hepatocitos apoptóticos, que son signos digamos, signos directos, digamos, histopatológicos, que podemos observarlo básicamente en pacientes con hepatitis aguda o con pacientes con fiebre amarilla. Entonces, los cuerpos de Cousiman, que no son más que hepatocitos apoptóticos que han acumulado proteínas con una coloración especial, podemos nosotros en una biopsia, digamos, hepática, poder hacer el diagnóstico de hepatitis aguda o fiebre amarilla. En sí. En el caso, por ejemplo, de los denominados cuerpos de Roussel, que no son más que proteínas no eliminadas, acumuladas en las células plasmáticas, que muchas veces son frecuentes o son signos patognomónicos en pacientes con inflamación crónica en determinados órganos en sí. El déficit congénito de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que no está asociado básicamente con lo que es el déficit de este alfa-1 antitripsina, está asociado directamente al defecto en el plegamiento de las proteínas de las células en sí. Entonces, tiene que ver mucho. ¿En quiénes se puede observar este déficit congénito de la alfa-1 antitripsina? En el plegamiento de esta misma. Es básicamente en pacientes con pancreatitis, con pacientes con cirrosis hepática y principalmente, ¿no? El enfisema pulmonar, y esa es pregunta examen de pregrado inclusive, ¿no? El déficit de la alfa-1 antitripsina está asociado directamente al enfisema pulmonar. Entonces, hay una relación directa entre el enfisema y el defecto de la alfa-1 antitripsina. En el caso de las acumulaciones proteicas, en el caso de las proteínas estructurales, ¿no? La acumulación de la prequeratina, por ejemplo, y otros filamentos en el citoplasma de los hepatocitos, ¿no? Lo que se produce, lo que traduce en la presencia de los cuerpos de Mayoli, se da, como señalamos, en pacientes con hepatitis crónica o pacientes que hacen enfermedad hepática de tipo alcohólica en sí. En pacientes también
con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se ha podido observar que el acúmulo de proteínas en las neurofibrillas es frecuente y es común encontrar desde el punto de vista histopatológico en pacientes con Alzheimer en sí. En pacientes, por ejemplo, con nefropatías propiamente dichas, que están asociadas básicamente a lo que es la proteinuria, podemos observar que a nivel de los túbulos contorneados proximales, vamos a observar que hay acúmulo de proteínas en sí. Entonces, todo paciente que desde un punto de vista de laboratorio hace proteinuria, ¿no? La proteinuria es un signo directo de pacientes con nefropatías en sí, perdedoras de proteínas. Y desde un punto de vista histopatológico vamos a poder observar que el acúmulo intracelular de estas proteínas, ¿no?, se dan básicamente en las células de los túbulos contornados proximales en sí del riñón. En el caso de las inmunoglobulinas, ¿no?, la acumulación de estas en el retículo endoplásmico de las células plasmáticas traen o dan origen básicamente a la formación de los cuerpos de Roussel. Estos básicamente están asociados fundamentalmente, muchas veces probablemente porque se ha demostrado en algunos pacientes que se da por el defecto de la síntesis o el transporte inadecuado de estas proteínas en las células plasmáticas en sí. La alfa-1 antitripsina ya hemos señalado básicamente que está asociada básicamente al déficit de enzimas estructurales en sí. Y estos son los cuerpos de Roussel, que le llaman, ¿no? Miren, estructuras, ¿no?, bien típicas, ¿no?, como una especie de anillos o aros, muchas veces a uno le dicen, ¿no?, como especie de media luna, algo parecido, no es tan igual que digamos que los hepatocitos con degeneración permanente, pero son células que prácticamente tiran el núcleo hacia un costado y la acumulación de proteínas se dan a este nivel, ¿sí? Bueno, aquí no está bien digamos, esta foto, pero bueno, acá lo que sí podemos observar que todas estas estructuras medias rosadas son acúmulo de proteínas, ¿no?, a nivel de los túbulos contorneados. Este es un paciente con una nefropatía básica severa en sí, en la cual prácticamente hay destrucción de la zona cortical, córtico-medular del riñón, y podemos un poco ver algunos túbulos contorneados distales y proximales, pero todo esto es acúmulo de proteínas en sí, ¿no? Acá los cuerpos de Coulsingman, miren, que se dan en los hepatocitos, acúmulo de proteínas, ¿no? O sea, normalmente podemos observar los hepatocitos de esta manera, ¿no?, pero cuando ya observamos a través de una coloración de PAS, ¿no?, o de tricrom, básicamente PAS, podemos observar, miren, la presencia de acúmulos intracelulares de proteínas, que son los denominados cuerpos de Coulsingman. Y estos cuerpos de Coulsingman son signos patognomónicos de diversas enfermedades hepáticas, como por ejemplo la hepatitis aguda, básicamente, ¿no?, de tipo idiopática. Los cuerpos de Meier, igual también, ¿no?, son células, ¿no?, en la cual prácticamente hay acúmulo, digamos, de este tipo de proteínas, ¿sí? En este caso, cuando ya hablamos de la afectación o, digamos, de la alfa-1 antitripsina en células hepáticas, lo que podemos observar con la coloración de ácido periódico de Schiff, ¿no?, y que lógicamente decíamos que está asociado a un defecto congénito del metabolismo, ¿no?, lo que podemos observar es, miren, este acúmulo de proteínas, ¿no?, que se tiñen con esta coloración de PAS de un color medio rojizo, ¿sí? O sea, una biopsia hepática que estamos pensando que el paciente es portador de un defecto de la alfa-1 antitripsina, hacemos coloración PAS y observamos y identificamos y demostramos que con esta coloración la presencia de acúmulos de proteínas se dan de esta manera. Entonces, esto nos puede ayudar al diagnóstico propiamente dicho. Este material medio marrón, grumoso, de aspecto granuloso, dentro de los macrófagos, miren, es lo que se denomina la hemosiderina, ¿no?, que se da básicamente, es otra patología que está asociada básicamente al grupo N, pero que podemos catalogarlas básicamente como acúmulo de sustancias por destrucción de los glóbulos rojos, la liberación del hierro y el grupo M. ¿Sí? Miren,
En el caso, por ejemplo, esta es otra coloración, la coloración de azul de Prusia, ¿no? Que se observa básicamente hierro en forma de manchas azules, ¿no? Y la coloración de azul de Prusia nos permite a nosotros, nos ayuda un poco a tipificar los depósitos de hemosiderina intracelulares en los hepatocitos, ¿no? Y las células de Kupffer. Entonces, ya ustedes, ahorita vamos a pasar a otro tema del acúmulo de pigmentos, en la cual vamos a poder observar que el acúmulo de hierro, ¿no? en determinadas células va a traer como consecuencia lo que se denomina pues la carencia, asociada a la carencia de enzimas lisosomales, va a traer como consecuencia pues la afectación de determinadas células dentro del organismo. Bueno, es otra célula con acúmulo de proteínas. Acá miren, bueno, ya todos más o menos se pueden observar que estos son, digamos, este color medio amarillo verdoso, ¿no? Es bilirrubina, ¿no? Este es un tejido, un corte histológico de hígado, en la cual un paciente ya con este paciente sí tenía una, digamos, colestasis intrahepática, en la cual se puede observar pues, el acúmulo, ¿no? El acúmulo de bilirrubina, ¿no? Acúmulo de bilirrubina en los pequeños conductillos, ¿no? Entonces, esta colestasis intrahepática también es patognomónico de algunas otras enfermedades hepáticas, no, en una primera etapa degenerativas en sí, ¿no? En sí. Acá, para poder observar células, digamos, neuronales, en la cual también hay una acumulación de proteínas en sí, ¿no? Lo que se acuerdan, hablábamos de el Alzheimer, es una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer está asociada fundamentalmente a acumulaciones de este tipo de sustancias intracelulares en sí. Acá también bueno, hay un acúmulo de sustancias intracelulares, acá a mayor aumento. ¿Qué podemos observar acá? Túbulos contorneados, un poco degenerados, acá, bueno, aparentemente distales, en la cual hay cierto acúmulo de sustancias intracelulares en sí, que se pueden identificar con determinadas coloraciones especiales. Acá también otra, la misma foto que hemos visto hace un momento. Bueno, eso es en relación a lo que es acumulaciones intracelulares de proteínas, básicamente. En lo que es acumulaciones de glucógeno, que es también el tercer, digamos, grupo que con mayor frecuencia se puede observar en algunas patologías más comunes, este acúmulo de glucógeno básicamente se presenta en pacientes con anomalías en el metabolismo de la glucosa o el glucógeno en sí. ¿Y qué pacientes presentan en el metabolismo de, digamos, anomalías en el metabolismo de la glucosa? Son los pacientes con diabetes mellitus a la cabeza en sí. Entonces, ¿cómo se va a traducir, digamos, este acúmulo intracelular de glucógeno? Se traduce básicamente por la formación de masas de glucógenos que aparecen en forma de vacuolas claras dentro del citoplasma, ¿no? Lo que, como se llama hace un momento, esto cómo lo podemos evidenciar mejor con la coloración de ácido periódico de Schiff, o sea, con el PAS, la coloración PAS, y la cual al momento de usar se pueden observar, digamos, la coloración propiamente dicha del PAS más la diastasa en sí, ¿no? O sea, es una relación que existe entre esta coloración y la asociación con la presencia de vacuolas claras dentro del citoplasma de estas células en sí, ¿no? Los ejemplos más típicos que hemos señalado es la diabetes mellitus y las enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Hay una serie de enfermedades un poco no tan comunes, no tan frecuentes, por almacenamiento de glucógeno que se puede observar. Acá miren, hay una gran cantidad de células, sus núcleos, y el resto es glucógeno, acumulación de glucógeno en sí. En el caso de, bueno, esto de la acumulación de glucógeno no es tan común, no es tan frecuente, no, de repente nosotros vamos a verlo mucho mejor cuando desarrollemos lo que es diabetes mellitus, ¿no? O sea, creo que hay un seminario sobre diabetes mellitus, entonces ahí es donde vamos a poder un poco explicar básicamente cuál es la fisiopatología
del acúmulo de glucógeno en este tipo de pacientes. Ojo, dependiendo del tipo de diabetes, la acumulación de glucógeno se va a dar en mayor proporción o en menor proporción. Por eso es que desde un punto de vista histopatológico, este dato es importantísimo en sí, ¿no? Cuando se trata del estudio de un paciente diagnosticado con diabetes mellitus. En el caso de la acumulación de pigmentos, que ese es el otro grupo en sí, ¿no? Lo que señalamos al comienzo es que este tipo de, digamos, de acumulaciones de pigmentos no, casi siempre no es tan común, no es tan frecuente, pero el tipo de pigmentos exógenos básicamente se dan por sustancias anormales, ¿no? Que pueden venir del exterior o pueden estar dentro del organismo. Este tipo de acumulación de pigmentos causan daño celular, pueden causar daño celular o muchas veces no causan daño celular hasta un determinado tiempo. Pero se ha podido observar que cuando hay daño celular, digamos, asociado a este tipo de pigmentos, muchas veces pueden terminar en una patología un poco más avanzada en sí. Ahora, estos pigmentos pueden ser acumulados en el citoplasma, propiamente dice las células, o en muchos de los casos también en el núcleo. Si se acumulan en el núcleo, lo que van a originar fundamentalmente y lo que se ha podido observar es cierta alteración en la parte, digamos, cromosómica en sí, ¿no? En los genes propiamente dicho. Esto no va a ser hereditario, lógicamente, sino que al momento de sufrir una alteración en el ADN, lo que va a tratar, lo que se va a originar es, va a haber un desbalance en el metabolismo de los mismos y por lo tanto puede presentar una diversidad de enfermedades, ¿no? En sí. Pigmentos, ¿no? Son sustancias coloreadas, endógenas, normales o anormales, o exógenas que bajo ciertas circunstancias se acumulan intracelularmente. Cuando hablamos de pigmentos exógenos, nos referimos fundamentalmente al carbón, ¿no? Digamos, al anthrax, al carbón, ¿no? Entonces, la acumulación de estos pigmentos exógenos, que es el carbón, o sea, el hollín, o digamos, por todo lo que ustedes ya saben, esto va a traer como consecuencia lo que se denomina antracosis. Y la antracosis no es más que una enfermedad respiratoria que se da por el acúmulo de carbón intracelularmente en las células del epitelio respiratorio en sí. Muchas veces estos se pueden observar en personas que trabajan en minas, etcétera, etcétera. Yo tuve una experiencia que cuando una vez hubo una muerte masiva en el Cusco, ya no me acuerdo, más o menos murieron cerca de 27 niñitos entre 3 años y la mayorcita tenía 8 años. Murieron pues, por ingerir órganos fosforados en sí, ¿no? Porque, bueno, hay una historia larga. Cuando se le hizo la necrosis a estos chiquitos, niñitos, niñitos de 4 añitos, 5 añitos, hacíamos la necrosis, abríamos cavidad torácica, sacamos pulmón y encontrábamos antracosis. Y qué raro, decía, ¿no? Qué raro, ¿por qué en un niño de 3, 4 años, 5 años se produce en antracosis? Claro, no en mayor, ¿qué le digo? Pues del 100% del parénquima pulmonar había pues un 5%, 7%, pero niños de 5 añitos, 4 añitos. Entonces, la pregunta era, ¿por qué, no? O sea, acá, al comienzo me acuerdo cuando fuimos todo el equipo de, digamos, de patología forense, bueno, etcétera, etcétera, la pregunta era, pues, ¿por qué, no? Y la respuesta es simple, ¿no? Porque casi siempre en provincia los niñitos que están en sus casitas dentro, la familia pues, cocina con leña, todo lo es leña. Entonces, como es un espacio cerrado, con leña, etcétera, etcétera, ¿no? Inhalan el humo y el humo, el hollín, se acumula, digamos, intracelularmente en las células respiratorias y se produce esto, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Yo estoy seguro de que a partir de acá, a partir de los 25, 30 años, por la contaminación ambiental, por el humo de los ómnibus, etcétera, etcétera, pues la mayoría de nosotros tenemos antracosis, no en un grado pues severo, pero sí hay. Entonces eso es como consecuencia del acúmulo de pigmentos exógenos. Por ejemplo, ¿no? el carbón que produce la enfermedad de antracosis. En el caso de los tatuajes, por ejemplo, también los que se hacen tatuajes son pigmentos exógenos que se
insertan en la piel o bueno, en todos las células, en la epidermis y tanto, muchas veces hasta en la dermis puede llegar y que se quedan ahí porque no son fagocitados por las células propiamente dicho de la piel, ¿no? De la epidermis en sí. Entonces, los tatuajes serían, pues, entre comillas, estarían asociados básicamente por la acumulación de pigmentos tipo exógeno, ¿sí? En ambos casos, por ejemplo, la acumulación del pigmento tiene lugar en el citoplasma de los macrófagos residentes del tejido y son permanentes en sí, ¿no? Son permanentes. Bueno, como ejemplo fundamental, como ejemplo principal es la antracosis, pero hay una serie de patologías, por ejemplo el saturnismo, que es la acumulación de plomo, la asbestosis, que es acumulación de asbesto, la siderosis y la argiria, que son pues básicamente acumulaciones de determinadas sustancias exógenas que se introducen al organismo y que pueden causar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, ustedes han podido observar, bueno, han escuchado que hace años atrás muchos niños del Callao, ¿no? Empezaron a desarrollar saturnismo por la acumulación de plomo. Y eso se debe básicamente porque a veces hay empresas o hay empresas básicamente industriales, qué sé yo, que botan el plomo, trabajan con plomo y eliminan el plomo al agua. Entonces los niños ingieren agua contaminada con plomo y el organismo, las células o los macrófagos de determinados tejidos lo acumulan y producen el saturnismo en sí, ¿no? Que es tiene toda una variedad de signos y síntomas y esto va a traer como consecuencia una serie de situaciones patológicas que a la larga o a mediano plazo van a alterar el organismo de las personas o de los niños en sí. Entonces, esto tiene que ver mucho digamos, con el problema de inteligencia, el comportamiento. Algunos estudios han demostrado que el comportamiento agresivo de muchas personas, ¿no? Están asociados a la acumulación de plomo digamos, en las células neuronales en sí, ¿no? Pero bueno, hay una serie digamos, de situaciones o enfermedades que se asocian básicamente a la acumulación de pigmentos exógenos en sí. Bueno, esto básicamente voy a centrar básicamente en lo que es la macroscopía y la microscopía de algunas enfermedades asociadas a pigmentos exógenos. La antracosis, que ya lo hemos dicho, macrófagos acumulan o fagocitan el antrax o el hollín, ¿no? Macroscópicamente lo que vamos a poder observar es una coloración negruzca, casi siempre esto se da en el supraural, y lo que vamos a encontrar que hay una hipertrofia de ganglios linfáticos tipo regionales. Se ha podido observar a nivel de los ganglios regionales, digamos, paraórticos, que los ganglios pues tienen gran cantidad digamos, de antrax, ¿no? En sí. Microscópicamente, depósito negruzco granular dentro de los macrófagos y no despierta reacción inflamatoria muchas veces, ¿no? Pero muchas veces la antracosis se asocia a otro tipo de enfermedad. Esta es la etiopatogenia, inhalación por vía respiratoria, lo que hacen las células respiratorias a nivel de los alvéolos, ¿no? Acumulan el antrax, ¿no? Y estos alvéolos, esta acumulación puede darse en vasos linfáticos, en las arteriolas o en las células propiamente dicho, ¿no? Y si se da este acúmulo digamos, de antrax o pigmento a nivel de vasos sanguíneos, va a producir nódulos linfáticos regionales, pero con antracosis en sí, ¿no? Un pulmón con antracosis, miren, color negruzco, casi siempre, todo la parapleural, la zona parapleural, ¿no? Casi el 90% del pulmón es antracótico. Microscópicamente, bueno, acá no se puede observar, acá este pigmento medio oscuro, ¿no? Poco, vamos a observar. ¿Esto qué sería? Pulmón, aire, pulmón, si es pulmón, son alvéolos, blanco, con H, aire, ¿sí? Acá sí mejor, ¿no? Microscópicamente vamos a poder observar vasos de parénquima pulmonar, dilatación, ¿no? Otros vasos dentro del parénquima, alvéolos y pigmento antracótico, antracosis. Se observa así. Acá mayor aumento, miren, macrófagos que fagocitan pigmento antracótico, ¿no? Y se acumulan todos los macrófagos,
y se observa, se puede observar lo que hemos visto en la parte de la macroscopía del pulmón en sí. Acá, fundamentalmente, esto es muchas veces lo podemos ver en piel también, cuando hay lo que se denomina, ya no antracosis, sino lo que son los tatuajes. Muchas veces se introducen algunas sustancias, ¿no? Exógenas que van a originar lo que denominan los tatuajes en sí, ¿no? Esto un poco, vamos a pasarlo rápido porque ya hemos puesto el ejemplo fundamental de lo que es la antracosis. El acúmulo de sílice trae como consecuencia la silicosis, que son partículas provenientes de las minas, casi siempre se da en mineros esto, por la acumulación de estaño, de hierro, de cobre. Muchas veces se ha podido observar que también pacientes, personas que trabajan en la fábrica de vidrios, vienen con este tipo de sintomatología, ¿no? Respiratoria, ¿no? Y estos pacientes con silicosis finalmente muchas veces debutan con una neumonía de tipo fibrosante, ¿no? Que se da como consecuencia de un daño alveolar y fibrosis propiamente dicha. En el caso del acúmulo de hierro, o sea, la siderosis, las partículas casi siempre vienen provenientes de las fábricas en la cual se utiliza el fierro, ¿no? Se administra, muchas veces administran por vía de inyección, ¿no? Un color verde, y esto nos va más o menos a tipificar o identificar la acumulación de hierro en sí, dentro de las células. Acá miren la presencia de capilares congestivos, producto de la acumulación de cierto colágeno a nivel de los alveolos, ¿no? ¿Sí? Acá mayor aumento, miren, la siderosis, miren, como el acúmulo digamos, de esta sustancia dentro de la célula, ¿no? Con una coloración especial, ¿no? Podemos observar, digamos, focos de siderosis en sí, dentro de las células. En el caso de la asbestosis, que no es más que el acúmulo intracelular de una sustancia exógena, que es el asbesto, muchas veces se da básicamente en fábricas en las cuales pues, se utilizan material de construcción, y se ha podido observar que la asbestosis está asociado también a una neumonía de tipo fibrosante. El saturnismo o acumulación de plomo, que ya hemos señalado, se asocia fundamentalmente al consumo de agua contaminada con plomo. Este plomo, acumulación de plomo, muchas veces afectan o casi siempre afectan no solamente al pulmón, sino al sistema nervioso central y a los riñones, produciendo determinada sintomatología o signología del órgano afectado en sí, ¿no? Miren, pacientes con acúmulo digamos, con una asbestosis, tiene macroscópicamente, sí, tiene su tipificación, ¿no? Acúmulo en sí, ¿no? Acúmulo de sustancias que pueden inclusive dañar básicamente el tejido propiamente dicho en la cual afecta, ¿no? En el caso de la pleura, por ejemplo, la asbestosis puede afectar la pleura y producir pues una pleuritis crónica de tipo fibrosante en sí, ¿no? Bueno, esto ya es microscópicamente, ¿no? Con una coloración especial, nosotros podemos tipificar, ¿no? La presencia de macrófagos que están fagocitando este pigmento exógeno y producen la asbestosis en sí. La argiria o la acumulación de pigmento exógeno de plata, básicamente en algunos casos se utiliza, se da al momento de realizar los tatuajes, que son formas de pigmentación exógena de la piel, ¿no? Y esa coloración grisácea de la piel y los tejidos profundos al momento de hacer digamos, los tatuajes, traen como consecuencia pues la presencia permanente digamos, de los tatuajes en sí, ¿no? En el caso de la acumulación de grasa, de los santomas, que eso ya lo hemos tratado, tener en consideración que esa grasa denominada santomas, que está asociada básicamente a la presencia de cristales de colesterol, muchas veces estos acúmulos digamos, de grasa, de tejido graso, se da casi siempre en la piel, en los músculos pectorales y abdominales, ¿no?
y lo característico desde un punto de vista microscópico es que vamos a poder observar cuando hagamos un corte de esta zona afectada, va a haber la presencia de células gigantes, ¿no? Células gigantes, ¿no? Desde el punto de vista microscópico, presencia de células gigantes asociadas a células gigantes multinucleares, pero asociadas a cuerpo extraño. Porque recuerden ustedes que hay células gigantes tipo multinucleares tipo Langerhans, que están asociadas directamente a presencia de granulomas, y las células gigantes de tipo cuerpo extraño son el resto. ¿Cuál es la diferencia? Ya la saben, ¿no? Las células gigantes de tipo Langerhans tienen núcleos excéntricos, varios núcleos excéntricos, en cambio las células gigantes de tipo cuerpo extraño tienen varios núcleos, pero núcleos centrales en sí, ¿no? Entonces, identificar, tipificar estas células gigantes cuerpo extraño con núcleos centrales que vamos a poder observar en los cortes microscópicos de las patologías santomatosas en sí. Bueno, esto es lo que ya más o menos la argiria, o sea, la teopatogenia, la aplicación de colorantes sobre la piel, bueno, los tatuajes, qué hacen los macrófagos de la piel, los sitiocitos fagocitan, ¿no? Este pigmento exógeno y por eso es que la perturbación en el tiempo de los tatuajes, ¿no? Bueno, hasta el momento no se ha reportado, que yo sepa, alguna patología degenerativa sobre la piel, pero sí se ha podido observar que muchos pacientes que se realizan tatuajes, muchas veces pues han desarrollado problemas, hepatitis virales o enfermedades de tipo de transmisión, ¿no? Enfermedades de tipo del HIV, entre otras enfermedades, ¿no? Por eso tener bastante en consideración este tipo de patología, o digamos, pigmentaciones exógenas asociadas a hepatitis o cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Entre estas, pues, el HIV. Un santoma, miren, macroscópicamente sí tiene algunas características, ¿no? Un poco la zona central media gris blanquecina, que es el acúmulo de grasa, y alrededor vasos un poquito pequeños y medianos, pero congestivos, una congestión vascular, ¿no? Por eso se observa pues cierto eritema, ¿no? Alrededor de la zona grasa, ¿no? Es como una especie de reacción de las células, ¿no? De la zona de ese tejido frente a la acumulación de este pigmento, de este tejido graso. Bueno, acá igual también, bueno, otras fotos en la cual vamos a observar pigmentos, acumulación de pigmentos, de hemosiderina, etcétera, etcétera, ¿no? Con determinadas coloraciones. Finalmente vamos a tocar rápidamente lo que son calcificaciones. La calcificación patológica, fundamentalmente, se puede dividir en dos, ¿no? La calcificación distrófica propiamente dicho y las metastásicas en sí. ¿A qué se denomina calcificación patológica? Al depósito anormal de calcio, pero junto con fierro, ¿no? Y magnesio y otros minerales en sí. ¿Qué es lo que va a producir la calcificación patológica? O está asociada a la presencia de necrosis, o sea, muerte celular, ¿no? Y niveles sanguíneos normales de calcio en sí. Entonces, todo paciente que ustedes puedan observar que tiene zonas de necrosis, pero los niveles sanguíneos normales de calcio están, entre comillas, normales o un poco alterados, podemos un poco asociarlo que está produciendo determinada patología asociada a lo que son calcificaciones, ¿sí? ¿Suele indicar daño celular? Sí, sí suele indicar daño celular, pero puede ocasionar disfunción orgánica en muchos de los casos. Y la calcificación metastásica ocurre fundamentalmente en tejidos normales, pero en presencia de hipercalcemia en sí, ¿no? Hay destrucción ósea, trastornos del metabolismo de la vitamina D y muchas veces la calcificación metastásica está asociada a pacientes con insuficiencia renal propiamente dicha en sí. Pero miren, vasos sanguíneos, ¿no? Un vaso, una pared digamos, de un vaso, en la cual alrededor de ellos tiene acúmulo de calcio en sí, ¿no? Y esto de acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes han podido un poco de repente observar la enfermedad de Monkenberg, ¿no? Monkenberg no es más que la presencia de calcificaciones de tipo patológica en la pared de los vasos a nivel del útero. ¿Sí? ¿En quiénes se produce? Generalmente se produce en pacientes mujeres a partir de los 60 años, ¿no? Podemos encontrar a nivel de miometrio, ¿no? Vamos a poder observar gran cantidad de vasos con calcificaciones patológicas, ¿no? Con acúmulo de calcio en la pared de los vasos en sí. Miren, calcificación distrófica, acúmulo de calcio, medio amarillento, la consistencia es un poco indurada en sí, pero son acúmulos. Se hace el estudio histopatológico
y está asociado a calcificación distrófica. Miren lo que les decía acá, pared de vaso, esto es calcio en sí, ¿no? Medios como estructuras cálcicas, de color medio violáceo en sí, y esto se ve casi siempre en la pared de los vasos, en lo que se denomina la esclerosis de Monkenberg en sí, ¿no? Acá mayor aumento, miren, acúmulo de calcio, ¿sí? Y la metastásica básicamente se debe, ya lo hemos señalado, a un estado de hipercalcemia que conlleva depósito de sales de calcio en tejidos sanos. Básicamente, desde un punto de vista etiopatogénico, está asociado al exceso de la vitamina D en las dietas o un estado de hipercalcemia, ¿no? Donde se observa en riñón, en pulmón, muchas veces en mucosa gástrica, en la capa íntima y en la arteria y media de las arterias, ¿no? De la esclerosis de Monkenberg señalaba, ¿no? Macroscópicamente, zonas blanquecinas duras de al tacto, y microscópicamente lo que se denominaba, se señalaba, ¿no? Zonas homogéneas de azul intenso. ¿Sí? Entonces, miren acá, pared de vaso, zonas azules o violáceas intensas, son calcificaciones, acúmulo de calcificaciones. Acá. Bueno, esto un poco para... Esta diapositiva es de la anterior, ¿no? Es nódulos linfáticos con presencia de melanina, ¿no? Pigmento melánico. Es otro tipo de patologías. Hay una diversidad en músculo también, tejido muscular, presencia de melanina. Bueno, ustedes verán, pues, básicamente hay una serie de enfermedades que ustedes posteriormente, durante el desarrollo de la carrera de medicina, ustedes van a poder observar que cada una de ellas, o grandes grupos de este tipo de patologías, tienen que ver o están relacionadas directamente a la afectación de las células en sí, ¿no? Y esta afectación de las células se traduce en muchas de ellas con la acumulación intracelular de determinados pigmentos, de determinados tejidos que se van a traducir en diversas enfermedades que ustedes comúnmente van a tener frente a ustedes, de diversos pacientes que van a presentar esto. Entonces, yo les reitero una vez más que, bueno, lo que estamos dándole ahorita es conceptos básicos, pero yo siempre les tengo que reiterar de que la diferencia entre un estudiante de medicina, ¿no? O un médico y cualquier otra persona ahora con el uso del Internet, es porque todo el mundo ahorita usa el Internet. Allá de tal cosa, pum, entran, hasta van a la consulta médica con el diagnóstico, y su diagnóstico hecho por Internet. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos que conocer bien lo que es la fisiopatología, ¿no? Y todas estas afectaciones de las células, y no solamente de las células, sino de lo que pasa en forma ultraestructural a nivel de la célula propiamente dicho, porque está demostrado hace ya décadas atrás de que la biología molecular ahorita es lo que estamos usando para poder llegar a diagnósticos finales. Toda patología, casi siempre más del 95% de las enfermedades, tiene un componente genético, es decir, una afectación genética en determinadas alteraciones de las bandas de los brazos cortos y largos de los cromosomas en sí. Entonces, no nos quedemos en la parte netamente clínica, sino que la tarea es entrar a leer, a investigar qué es lo que sucede en las diversas enfermedades desde un punto de vista estructural y funcional de la célula. Entonces, por eso es que es importante que ustedes tengan bien claros los conceptos básicos de histología, de anatomía y de fisiología y fisiopatología. Si ustedes tienen bien claro eso, vamos a entendernos durante el desarrollo del curso. Bien, eso es todo. Quisiera ver si es que hay alguna pregunta, algo delegada. A ver. ¿Aló, delegada? ¿Escuchas? Sí, doctor. Bien, no sé si está claro, ya creo que van a empezar la práctica ustedes, algunos grupos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya después de repente habrán algunas otras preguntas, pero bueno, con esto doy por concluida la clase de inclusiones intracelulares y pigmentos en sí. Bien, gracias a todos. Buenas tardes. Doctor, antes de que se retire, Sí, ¿podría descargar la lista de asistencia, por favor? ya. Ahorita, repite, espérate, como...